Muy buenos días, queridos estudiantes, sean todos ustedes bienvenidos el día de hoy a nuestra clase de Historia Universal. Hoy vamos a hablar acerca de la Santa Alianza. ¿Qué significa eso, profesor? ¿Qué es la Santa Alianza? Cuando todos los santos se agrupan y forman una alianza, no. Entonces, profesores, cuando el equipo de Alianza Lima hizo una misa, tampoco. La Santa Alianza, correcto, fue una agrupación, una asociación, un acuerdo entre todos los países europeos, correcto, escúchame con atención, países europeos que practicaban o que tenían en sí la religión, digamos, la religión cristiana, la religión católica dentro de su política religiosa. Esta Santa Alianza se originó por la iniciativa del zar Alejandro I de Rusia, con un deseo místico de unir a las naciones cristianas, ¿correcto?, con los preceptos de esta religión santa. Esta Santa Alianza tenía como objetivo principal restablecer el antiguo régimen que Francia había perdido tras la Revolución Francesa, ¿correcto? Esta Santa Alianza es considerada, algunos historiadores lo ponen dentro de el Congreso de Viena, y otros historiadores argumentan que se formó luego del Congreso de Viena. Bien, eso es lo que vamos a ver nosotros el día de hoy. Aquí está. La Santa Alianza. Muy bien. Fue creada por el zar primero de Rusia, correcto. Estos son acuerdos firmados por los monarcas de Austria, Rusia y Prusia el 26 de septiembre de 1815 en París, tras las guerras napoleónicas. Fieles al principio entre reyes, los monarcas rusos ortodoxos, los austriacos católicos y los prusianos protestantes, que se consideraban reyes por la gracia de Dios, firmaron este pacto. Entonces, los tres países involucrados, Rusia, Prusia y Austria. Pero, profesor, ¿me invitaron a Gran Bretaña? No, porque Gran Bretaña era otro tipo de religión, era el anglicanismo. ¿Y los otomanos y los turcos? Tampoco, porque así eran musulmanes. Este documento, que invoca los principios del cristianismo, pretendía sustentar las relaciones internacionales entre estos tres países con la eterna religión de Dios Salvador. Inglaterra no suscribió dicho texto, pero promovió una cuádruple alianza. Mira, Inglaterra no estuvo ajeno, porque también estaba buscando ciertos intereses económicos dentro de esta agrupación. El ministro de Relaciones Exteriores, Lord Castlereagh,
lo calificó de ejemplo de sublime misticismo y a la vez insensatez. Una opinión parecida la que tenía el canciller austriaco Clemens von Metternich, quien afirmó que la Santa Alianza era una declaración de un vacío sonoro. ¿Correcto? Porque no tenía, para algunos reyes, no tenía ni pies ni cabeza esta organización en la cual se estaban agrupando estos tres países. La alianza venía a ser un pacto de ayuda mutua entre los monarcas cristianos, a fin de mantener los preceptos de justicia, caridad y paz, para lo cual deberían ayudarse mutuamente, a socorrerse en cualquier ocasión y lugar. Esta Santa Alianza venía a reivindicar el papel hegemónico de Europa del zar como árbitro de la paz. Ojo que el zar quería ser considerado en el Congreso de Viena como árbitro, pero es el canciller Metternich quien toma la reunión del Congreso de Viena y logra los acuerdos. Pero el zar no estaba contento, él quería ser considerado el árbitro de la paz y a través de la Santa Alianza lo logra. A lo largo del Congreso de Viena había visto reducidas sus pretensiones de forma dramática, por eso buscaba resarcirse con este pacto. Encaprichado, mi querido Alejandro I. La Santa Alianza dotaba a la mayoría de los países que habían participado en el Congreso de Viena de una pieza fundamental para consagrar una política de principios sustentada en la religión. Y nuevamente poniendo la religión como en los temas políticos. El motivo fue el entusiasmo mítico del zar que tenía desde la Revolución Francesa. Su mentora religiosa, la baronesa von Krudener, consideraba al zar el elegido de Dios para acabar con las ideas revolucionarias y con Napoleón. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se creían que los reyes eran reyes por mandato divino, que por encima del rey estaba Dios. Dios, el rey y la iglesia al costado para sustentar ese poder legítimo. Y eso era lo que se creía en la antigua ciudad medieval. ¿Por qué crees que a muchos veían a los reyes como seres poderosos? Y les tenían miedo y agachaban la cabeza cuando él estaba. Ahí está, mira, vea. En vez de la foto del zar, vamos a poner la foto de tu profesor, ¿ya? Mueve. No quiere moverse. A ver, para acá. Ahí está. Vamos a poner un poquito más acá. Bueno, la idea es esa. Bueno, continuamos. La necesidad más inmediata que tenía esta alianza era la de mantener el absolutismo monárquico en Europa. Por ello, recurrieron a la violencia para evitar cualquier tipo de movimiento, de insurgencia que se suscitara en cualquiera de los territorios europeos. Si había algún tipo de problema, automáticamente la Santa Alianza saltaba y restablecía el orden monárquico. El tratado estaba abierto a todos los monarcas que quisieran adherirse, pero ¿quién no estaba? El rey de Gran Bretaña tenía prohibido por ley realizar un pacto sobre su persona. Había un congreso y el congreso le había prohibido. El sultán de Turquía no podía unirse ya que la Santa Alianza era un tratado de cristianos y él era musulmán. El Papa no podía participar por ser un pacto cristiano, pero no católico. En definitiva, la Santa Alianza dotaba a la mayoría de los países que habían participado del Congreso de Viena de una pieza fundamental para consagrar su política de principio sustentado en la religión. Bien, entonces esto buscaba, vuelvo a repetirte, establecer el antiguo régimen absolutista, monárquico, encabezado por el rey,
Establecer las sociedades estamentales, el rey, el clero y el pueblo. Entonces, los fundadores de la Santa Alianza, aquí está el Reino de Prusia, el Imperio Austriaco y el Imperio Ruso. La adquisición de Rusia, Rusia adherió a Polonia, a sus territorios, Prusia adherió parte Sajonia, a sus reinos, Austria adhirió parte de lo que se conoce como Italia, Croacia, los territorios austriacos Austria tomó posesión de parte de Italia y este era el límite de la confederación. Entonces ya se estaban estableciendo, este rojo era el límite de la Confederación Germana, lo que después sería el Imperio alemán. Entonces ya estaba configurándose esta Santa Alianza, ¿correcto? El objetivo ayudar a una ayuda mutua entre todos los estados cristianos para restablecer el antiguo régimen monárquico. Los fundamentos de esta Santa Alianza: el compromiso de mantener el estatus territorial vigente. Cada uno tenía sus territorios, uno no ambicionaba el territorio del otro para evitar los conflictos y las guerras. La extrema vigilancia para detectar y sofocar las iniciativas revolucionarias liberales. Cualquier iniciativa de cualquier país automáticamente debería de ser sofocada. Periódicamente se iban a celebrar congresos y reuniones con el fin de actualizar las pautas a seguir. Crear una fuerza armada lista para intervenir en caso de necesidad. Entonces, habían planteado estos 4 puntos fundamentales el zar de Rusia, el rey de Austria y de Prusia. Los países claves de la Santa Alianza, por ejemplo, en Austria, lideró la política de la restauración monárquica, impulsó sus principios conservadores y reafirmó su dominio sobre los estados alemanes. En Austria, las dificultades que encontró: la fragmentación nacional y el afloramiento del nacionalismo, la imposición del autoritarismo, la represión militar y la ampliación de la burocracia para mantener contentos a focos de manifestaciones. Rusia era una sociedad feudal donde el campesino trabajaba para sostener a los privilegiados. Los privilegiados deseaban romper el control del zar y amo y señor de todo el estado. Los zares implantaron un gobierno autocrático, defendieron la Santa Alianza y reprobaron los movimientos independentistas griegos. El logro de Rusia fue: en Viena obtuvo el ducado de Varsovia, todo lo que es Polonia. Por medio de conquistas militares se anexó el actual Georgia, Alemania, Azerbaiyán y Kazajistán. El Imperio Prusiano, que hoy se conoce como Alemania, obtuvo parte de Sajonia, antigua aliada de Napoleón, la Pomerania sueca, los territorios del Rin y el ducado de Potsdam. Los prusianos se deshicieron de los sectores feudales que no favorecían la construcción del Estado nacional, creando las bases del futuro Estado alemán. En 1834 se creó la Unión Aduanera. En esta unión fue excluida Austria, que perdió injerencia sobre los renovados reinos alemanes. Entonces, ahora se formó una cuádruple, pero después se transformó en una quíntuple en 1818. ¿Qué es lo que pasó? Esta incorporó a Francia como nuevo integrante e intervino en Nápoles y España en 1823 con el objetivo de sofocar las experiencias liberales. Mira, inicialmente el Imperio Ruso, Prusia y Austria, Francia se adhirió a esta Santa Alianza y Gran Bretaña, aunque no había firmado el pacto,
pero sí estaba de acuerdo con algunos puntos. Pero el rey inglés o el rey de Gran Bretaña tenía prohibido dar una opinión o favorecer esta alta alianza sin la autorización del Congreso. España recurre a la Santa Alianza, ¿correcto?, para restablecer su autoridad sobre los estados independientes, sobre los nuevos estados independientes, ¿correcto? España quería restablecer la autoridad en América, por ello recurre a la Santa Alianza. En contra de esta posición española, el presidente de los Estados Unidos, Monroe, en 1823, declaró o proclamó la política de América para los americanos, dejando bien claro su rechazo a cualquier tipo de intervención europea en el continente. Imaginemos, agarremos nuestra bolita de cristal y hagamos un supuesto de que España hubiese conseguido la intervención de los estados o la intervención de la Santa Alianza y hubiese enviado una tropa, una comitiva, un contingente hacia América para recuperar todos los territorios españoles que por derecho legítimo divino le pertenecían a España. ¿Qué hubiese sucedido? Estamos hablando de 1823, todavía no se consolidaba la independencia. Hubiese pasado que los españoles hubiesen retomado nuevamente el virreinato y ahorita no estuviéramos hablando de un Perú. O en todo caso, esa política intervencionista hubiera dado como resultado de que se organice una coalición internacional entre todos los países de América en contra de los países europeos. Tantos escenarios posibles que hubiesen pasado. Muy bien. Pero esta Santa Alianza no prosperó hasta que en 1818 el Acuerdo Europeo comenzó a perder poder y así como nació la Santa Alianza, así esta se diluyó por completo. Esta se concluyó en 1825 tras la muerte del zar Alejandro I de Rusia. Queda esta Santa Alianza prácticamente terminada y cada estado comienza a ser un estado independiente. ¿Correcto?